Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha sacudido el mundo del entretenimiento, y particularmente a los corazones de muchísimos fanáticos. Hoy vamos a hablar de una noticia que explotó en el mundo del espectáculo el 26 de agosto de 2025, una fecha que para muchos quedará marcada en el calendario. Prepárense porque vamos a desentrañar el bombazo, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que por sí solos ya provocan suspiros y emociones en millones de personas alrededor del mundo, se convirtieron en el tema de conversación número uno. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿De qué se trata esta noticia que ha generado tanta conmoción? Prepárense para un viaje lleno de detalles, rumores, confirmaciones y, por supuesto, mucho drama. Y como siempre les recuerdo que si les gusta el contenido, si disfrutan de este tipo de noticias y chismes del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas novedades y análisis en exclusiva. Así que abróchense los cinturones, porque nos vamos de lleno a ese fatídico 26 de agosto de 2025. La noticia bomba, la que hizo temblar los cimientos de la farándula, fue la inesperada revelación del fin de su relación. Sí, amigos, después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores y un sinfín de teorías sobre su posible romance, su aparente reconciliación y demás, se confirmó lo que muchos temían y otros quizás esperaban con ansias. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de ensueño de las telenovelas turcas, habían puesto punto final a su historia de amor. Ahora bien, la forma en que se comunicó la noticia fue, cuanto menos, peculiar. No hubo un comunicado oficial conjunto, ni fotos en blanco y negro con mensajes melancólicos. No. La confirmación llegó a través de diversas fuentes, principalmente medios turcos y páginas especializadas en espectáculos, que citaban fuentes cercanas a ambas estrellas. Estas fuentes, que prefirieron mantener el anonimato, revelaron que la separación se había producido de manera discreta, sin escándalos ni enfrentamientos públicos, pero que la decisión era definitiva. Esta discreción, por un lado, pareció honrar la privacidad de ambos actores, pero por otro, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. ¿Qué había sucedido realmente entre ellos? ¿Qué llevó a esta ruptura tan esperada, pero a la vez tan lamentada? La noticia se propagó como la pólvora. Los portales de noticias turcos y las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y conjeturas. Los fanáticos, divididos entre la tristeza y la resignación, expresaron sus sentimientos a través de memes, vídeos editados con escenas de sus telenovelas juntos y mensajes de apoyo a ambos actores. La separación de Can y Demet se convirtió en el tema del momento, eclipsando cualquier otra noticia del mundo del espectáculo turco e incluso internacional. *** Profundizando en las causas, un laberinto de rumores y teorías ***. ¿Pero qué llevó a esta inesperada ruptura? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque las versiones son diversas, y como siempre el misterio y la especulación están a la orden del día. La ausencia de una declaración oficial, sumada a la discreción de ambos actores, abrió la puerta a un torbellino de rumores y teorías que intentaban explicar las razones detrás de la separación. Una de las teorías más difundidas, y que cobró fuerza entre los fanáticos, fue la incompatibilidad de agendas y proyectos. Can Yaman en ese momento se encontraba en pleno auge de su carrera internacional, grabando proyectos en Italia y España, con una agenda sumamente apretada. Su éxito en el mercado europeo lo había catapultado a la fama, pero también lo había alejado de Turquía, su país natal y donde Demet seguía construyendo su carrera. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje y la distancia física habrían dificultado la comunicación y el tiempo para compartir juntos. Demet Özdemir, por su parte, seguía cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y trabajando en campañas publicitarias. Su popularidad en su país era innegable, y su agenda también se encontraba llena de compromisos laborales. Aunque las distancias no eran tan extremas como las de Can, la presión de mantener su carrera en auge y la necesidad de cumplir con sus obligaciones profesionales podrían haber contribuido a la separación. La incompatibilidad de agendas, sin duda, se convirtió en un factor clave. La falta de tiempo para compartir, para nutrir la relación y para fortalecer el vínculo emocional, habría hecho mella en la pareja.
Las conversaciones telefónicas, las videollamadas y los encuentros esporádicos no siempre son suficientes para mantener viva la llama del amor, especialmente cuando ambos miembros de la pareja se encuentran en la cúspide de sus carreras y con agendas tan exigentes. Otra teoría más especulativa, pero que también ganó terreno entre los seguidores, apuntaba a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se decía que Can Yaman, con su carácter impulsivo y su ambición por conquistar el mercado internacional, era diferente a Demet, más tranquila y centrada en su país. Algunos rumores hablaban de desacuerdos sobre el futuro de la relación, sobre si debían formalizarla o tomar rumbos separados. Can, con su ambición y su energía desbordante, podría haber buscado nuevos desafíos y experiencias, mientras que Demet, con su carácter más reservado y su apego a sus raíces, podría haber preferido una vida más estable y tranquila en Turquía. Estas diferencias en sus aspiraciones y en sus visiones de futuro podrían haber generado tensiones y desencuentros, erosionando la relación poco a poco. Además, la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos también pudieron haber influido en la decisión de separarse. La fama, el éxito y la atención de los medios pueden ser abrumadores, y es posible que la pareja no supiera cómo lidiar con la presión y las expectativas del público. Los rumores sobre infidelidades, las críticas sobre su relación y la constante invasión de su privacidad podrían haber contribuido a la inestabilidad de la pareja. *** El papel de las redes sociales, un espejo de emociones ***. Las redes sociales, como era de esperar, jugaron un papel fundamental en la difusión de la noticia y en la amplificación de las emociones de los fanáticos. Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en el escenario perfecto para expresar la tristeza, la sorpresa y la especulación sobre la separación. Los hashtags #Can Yaman Demet, #Demet Özdemir, #Can Yaman y #Adi Demet se convirtieron en tendencia a nivel mundial. Los fanáticos compartieron sus sentimientos a través de memes, vídeos editados, fotos y mensajes de apoyo a ambos actores. Las plataformas digitales se inundaron de contenido relacionado con la pareja, desde imágenes románticas de sus momentos juntos hasta análisis detallados de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas sobre lo que había sucedido. Los fanáticos más sentimentales crearon vídeos con fragmentos de sus telenovelas juntos, acompañados de música emotiva y mensajes de despedida. Otros, más creativos, utilizaron el humor para expresar su tristeza, creando memes que satirizaban la situación y las posibles causas de la separación. Las redes sociales, en definitiva, se convirtieron en un espejo de las emociones de los fanáticos, reflejando la tristeza, la sorpresa, la nostalgia y la especulación que generó la noticia de la separación de Can y Demet. *** La reacción de los protagonistas, un silencio elocuente ***. A pesar del torbellino mediático y de la avalancha de comentarios en las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron un perfil bajo. Ambos, fieles a su estilo, optaron por el silencio, evitando hacer declaraciones públicas sobre la separación. Esta decisión, aunque respetuosa con su privacidad, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Can Yaman, por ejemplo, continuó trabajando sin detenerse, publicando fotos y vídeos de sus proyectos. En sus publicaciones se le veía concentrado, profesional, pero también se percibía una cierta melancolía en su mirada. En algunas entrevistas evitó hablar sobre su vida personal, pero sí dejó entrever su deseo de enfocarse en su carrera, de seguir creciendo como actor. Su silencio fue interpretado por algunos como una señal de dolor y de tristeza por la ruptura. Demet Özdemir, por su parte, se mostró más activa en las redes sociales, compartiendo fotos de sus proyectos, pero también de su vida cotidiana. Sus seguidores notaron un cambio en su actitud, una mayor serenidad y madurez. En sus publicaciones se mostraba feliz, radiante, aunque también se percibía una cierta nostalgia. Su actitud, sin embargo, fue interpretada por algunos como una señal de fortaleza y de resiliencia ante la adversidad. Ambos, a su manera, demostraron profesionalismo y respeto por sus fanáticos. A pesar de la situación, continuaron cumpliendo con sus compromisos laborales y manteniendo una actitud positiva en público. Su silencio, en definitiva, fue una muestra de su madurez y de su capacidad para afrontar la situación con discreción y elegancia. *** Las pistas sutiles, un juego de interpretaciones ***. A pesar de su silencio, el público y especialmente los medios de comunicación estuvieron muy atentos a cada uno de sus movimientos.
La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, siguió de cerca sus pasos, publicando fotos de sus salidas, especulando sobre sus nuevos proyectos y sobre sus posibles romances. Los fanáticos más observadores, por su parte, analizaron minuciosamente sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas sutiles sobre lo que había sucedido entre ellos. Los gestos, las miradas, los mensajes indirectos y las fotos compartidas fueron objeto de un análisis exhaustivo, con el objetivo de descifrar el estado emocional de ambos actores. Can Yaman, por ejemplo, en sus fotos y vídeos, solía mostrarse concentrado en su trabajo, pero también se percibía una cierta melancolía en su mirada. Sus publicaciones en redes sociales se enfocaban en sus proyectos y en sus logros profesionales, dejando poco espacio para su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, compartía fotos de sus proyectos, pero también de su vida cotidiana, mostrando una actitud más relajada y natural. Sus publicaciones transmitían una sensación de serenidad y de madurez, aunque también se percibía una cierta nostalgia. Estas sutiles pistas, aunque no confirmaban ni desmentían nada, generaron un sinfín de interpretaciones y de especulaciones. Los fanáticos, ávidos de noticias, se aferraron a cada detalle, buscando señales de esperanza o de resignación. Asterisco asterisco, ¿habrá reconciliación? La eterna pregunta asterisco asterisco. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían era, ¿habría posibilidad de una reconciliación? ¿Podrían Can Yaman y Demet Özdemir volver a estar juntos? Las respuestas, como siempre, fueron ambiguas. Algunos medios afirmaron que existían conversaciones entre ellos, que estaban intentando solucionar sus diferencias. Otros, por el contrario, aseguraban que la separación era definitiva, que no había marcha atrás. Las especulaciones sobre una posible reconciliación se mantuvieron durante meses, alimentadas por rumores, por declaraciones ambiguas y por la esperanza de los fanáticos. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, publicaron fotos de Can y Demet en lugares cercanos, especulando sobre encuentros secretos y posibles reconciliaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, las posibilidades de una reconciliación parecieron desvanecerse. Ambos actores, aunque mantenían un perfil discreto, continuaron con sus vidas, con sus proyectos y con sus carreras. Cada uno por su lado, demostraron una vez más su talento y su profesionalismo. La pregunta sobre una posible reconciliación, en definitiva, quedó sin respuesta, sumiendo a los fanáticos en una mezcla de esperanza y de resignación. Asterisco asterisco, el legado de Can y Demet, un amor de telenovela que trasciende la pantalla asterisco asterisco. A pesar de la separación, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Su amor, que nació en la pantalla y se extendió a la vida real, se convirtió en un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química, su complicidad y su amor en pantalla fueron innegables. Los fanáticos se enamoraron de su historia, de su pasión y de su conexión especial. La pareja se convirtió en un símbolo de romance y de esperanza, inspirando a muchos a creer en el amor verdadero. Su legado, sin embargo, va más allá de las telenovelas y de las redes sociales. Can y Demet, con su talento y su profesionalismo, demostraron que el amor puede trascender las barreras del idioma, de la cultura y de la distancia. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de sus fanáticos, quienes siempre recordarán su amor como una de las historias más bellas y tristes del mundo del entretenimiento. Asterisco asterisco, la vida después de la separación, nuevos caminos, nuevos horizontes asterisco asterisco. Con el paso de los meses, la tormenta mediática fue amainando. Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con sus vidas, con sus proyectos y con sus carreras. Cada uno por su lado, demostraron una vez más su talento y su profesionalismo. Can Yaman, tras la separación, se enfocó en su carrera internacional, consolidando su éxito en Italia y España. Su agenda siguió siendo apretada, pero su ambición y su pasión por la actuación lo impulsaron a seguir adelante. Su trabajo le permitió viajar, conocer nuevas culturas y expandir sus horizontes profesionales. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y trabajando en campañas publicitarias. Su popularidad en su país se mantuvo intacta, y su talento le abrió las puertas a nuevos proyectos y desafíos. Su actitud, sin embargo, demostró que, a pesar de la tristeza, la vida continuaba y que había que seguir adelante. Ambos, con su trabajo y con su dedicación, demostraron que la vida después de la separación es posible.
La superación personal, la búsqueda de nuevos caminos y el enfoque en los proyectos profesionales se convirtieron en sus principales objetivos. Asterisco asterisco, ¿el destino los volverá a juntar? La esperanza perdura asterisco asterisco. Y aunque no han sido vistos juntos en ninguna ocasión pública, el cariño y el respeto entre ambos parece mantenerse. Las redes sociales, aunque no han sido testigo de encuentros públicos, sí se han visto con sutiles mensajes de apoyo. Aunque el tiempo dirá si el destino volverá a unirlos, la realidad es que en el corazón de sus seguidores, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir siempre será recordada como una de las más bellas y tristes del mundo del entretenimiento. La esperanza de una posible reconciliación, aunque disminuida, aún perdura en el corazón de los fanáticos. La magia de su amor, la química que los unía y la admiración que se profesan son factores que podrían, en un futuro, jugar a su favor. Sin embargo, la realidad es que el tiempo y las circunstancias son los que determinarán si sus caminos volverán a cruzarse. Asterisco asterisco, el análisis final, un capítulo cerrado, un recuerdo imperecedero asterisco asterisco. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis de la impactante noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Un acontecimiento que, como vimos, dejó una huella imborrable en el mundo de la farándula. Un amor de telenovela que trascendió la pantalla, un romance que cautivó a millones de personas y que, a pesar de su final, siempre será recordado con cariño y nostalgia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, de esta inmersión en los detalles, en los rumores y en las emociones que esta noticia generó. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la separación de Can y de Mehmet? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por acompañarme en esta aventura, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.